Orarte y bendecirte, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque suples todo lo que nos hace falta conforme a tus riquezas en gloria. Gracias por la vida que nos impartiste, que es tu vida, maravilloso Cristo. Porque tú anhelas y deseas expresarte a través de cada uno de nosotros. Nosotros nos enfocamos a escuchar el Evangelio de la gracia, Señor, a escuchar acerca de esa herencia gloriosa y todo lo que tú nos proveíste ya en la cruz del Calvario, para que sea renovado el entendimiento y sea transformada esta alma, que es la que te va a expresar a ti, maravilloso Cristo. Anhelamos cada día conocerte más, Señor, conocer más ese plan, el proyecto y el propósito eterno que tienes para nuestras vidas, Señor. Gracias por darnos a conocer ese plan, ese proyecto en Cristo Jesús. Nosotros disponemos nuestro corazón a entender estos principios espirituales y eternos para poder expresarte aquí en la tierra, maravilloso Cristo. Y sea esta humanidad viéndote a ti a través de nosotros. Es nuestro único anhelo y nuestro principal objetivo eres tú. Poder llenarnos de ese pleno conocimiento tuyo, Señor. Gracias por esa impartición de vida de esta tarde, donde nos vas a hablar cosas que van a edificar nuestra vida, Señor, que nos van a nutrir, palabras de vida y no de muerte, palabras de bendición y no de maldición. Gracias te damos, precioso Cristo, porque tu palabra es verdad, Señor, y creemos que el pacto en el cual estamos nosotros y al cual pertenecemos y el cual nos gobierna es el nuevo pacto en Cristo Jesús. Te damos gracias por la sabiduría que proviene de ti, Señor, y que nos fue implantada ya, que ya la tenemos por ti que habitas en nosotros, por esa revelación abundante que fue proveída ya y que ahora nos las muestras a través de la manifestación del Espíritu Santo, glorificando a Cristo aquí en la tierra. Somos esos vasos útiles, Señor, para que tú nos uses. Use nuestras vidas para poder llevar esta palabra, este conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a cada persona, a cada tribu, a cada lengua, a cada nación. Declaramos en el nombre de Jesús que tenemos la mente de Cristo, pensamos, hablamos y actuamos como Cristo, y somos tu plenitud aquí en la tierra, Señor. Somos ese cuerpo glorioso, somos esa iglesia sin mancha y sin arrugas, Señor, aquí en la tierra, manifestándote y glorificándote a ti, precioso Rey. En el nombre de Cristo Jesús llevamos todo pensamiento cautivo de la mente natural a la obediencia de ti, de tu palabra, derribando todo argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento tuyo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia tuya, Señor, en la cruz del Calvario. Agradecidos por esta verdad, agradecidos por esa sabiduría, Señor, que has proveído, por el Espíritu Santo que es nuestro guía y maestro para poder expresarte en esta tierra, Cristo maravilloso. Espíritu Santo, tú nos revelas secretos ocultos que habían estado ocultos en tiempos pasados, pero ahora nos los diste a entender a través de este maravilloso Espíritu Santo, a través de la mente de Cristo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Mientras predicamos tu palabra, tu poderío está extendido para hacer milagros, señales y maravillas, libertando al oprimido, al cautivo, al enfermo, Señor, depositando órganos nuevos en esos cuerpos que están adoloridos o que están desfallecidos, Señor. Ahora cobran vida en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, precioso Rey, por este tiempo y por este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues comenzamos siendo las 7:53 a transmitir a través de estos medios de comunicación desde Jalisco, México. Cada persona que nos ve de los distintos países, ciudades o poblaciones de los diferentes países de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, así como cada persona que también nos ve de las distintas poblaciones, ciudades de nuestra República Mexicana, y cualquier persona que nos vea de cualquier otro país o continente. Sean todos bienvenidos en esta tarde, noche, que tenemos la oportunidad de poder
dejarnos guiar para que Cristo sea expresado a través de nosotros y obtener un conocimiento pleno de lo que Él hizo por nosotros. Cada persona que también nos va a ver de manera diferida a través de nuestra página YouTube, que es Fe por Guadalajara, también le damos la más cordial bienvenida. Les recuerdo, tienen una familia en Cristo Jesús acá, en Jalisco, México. Ok, pues estamos transmitiendo con un horario de acá del centro de México, del Bajío, o Jalisco, México también, que es el mismo horario. Respecto a otros países, si usted nos quiere ubicar, ahí busque horario de la Ciudad de México, algo así, es el mismo horario que tenemos acá en Jalisco. Muy bien, pues cuando tenga oportunidad, si tiene oportunidad el día de hoy, comparte esta enseñanza para ayudar, liberar a alguien, así como también cuando tenga oportunidad también denle a la campanita o a la manita hacia arriba a los videos que también estamos subiendo a YouTube continuamente, con la finalidad de poder llegar a más personas también. Comparta las enseñanzas de YouTube, ahí están en listas de reproducción, están totalmente completas y usted puede disfrutarlas continuamente ahí en listas de reproducción por cada serie en YouTube. Muy bien, pues créalo que Cristo se lo va a agradecer si usted puede compartir en esta tarde. Ok, pues continuamos con el tema que se llama estamos viendo específicamente el subtema de la carta, el análisis contextual de la carta de Santiago, o la carta de Santiago analizada en su contexto histórico. ¿Por qué se escribió? ¿Quién la escribió? ¿Para qué tipo de público iba dirigida? ¿Cuál era el objetivo principal de la carta? ¿Realmente es de aplicación para nosotros como iglesia gentil, que no somos judíos? ¿Realmente será de aplicación para nuestras vidas? Bueno, eso es lo que estamos analizando, si realmente es de aplicación esa carta, aunque pertenece al canon del Nuevo Testamento, que es la medida en que, la forma en que se midió o se evaluó cada una de las cartas del Nuevo Testamento con la finalidad de poder añadirlas a un grupo de libros que se le llamó el Nuevo Testamento. Santiago está dentro de ellas, pero la verdad es que necesitamos analizar, porque se han creado algunas doctrinas con la carta de Santiago donde se ha manipulado, se ha mal usado para poder sacar provecho de las personas, para engañar a las personas y sobre todo en el área financiera para poder fraudear inclusive a algunas personas. Entonces, la idea principal de conocer la carta de Santiago es que usted pueda entender que no todo lo que está en la Biblia es de aplicación para nosotros que vivimos el nuevo pacto. Hay muchas cosas escritas aún en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos encontrar, por ejemplo, el libro de Job. Si usted dice el libro de Job es un libro de edificación para mi vida y lo voy a aplicar como algo que puede ser cierto, bueno, yo le diría que necesita analizarlo totalmente y leer todos los capítulos y versículos para que usted llegue a un entendimiento de lo que sucedió con el caso o la historia de Job. Asimismo, Santiago, cuando escribe su carta, la escribe antes de la revelación del nuevo pacto que se le dio al apóstol Pablo para la nueva creación en Cristo Jesús, para la nueva criatura. Usted está en Cristo, dice segunda carta a los Corintios 5:17, si usted está en Cristo, nueva criatura es. Como nueva creación hay que ver qué es lo que sí nos corresponde para aplicarlo a nuestra vida y qué es lo que no nos corresponde, porque se ha tomado la carta de Santiago principalmente para decir, basado en el capítulo de versículo 14 al 20 y tantos, para decir que nosotros tenemos que hacer obras para añadirle a la fe obras para obtener algo de parte de Dios, ya sea la salvación, ya sea conservar la salvación, ya sea obtener una parte de la bendición, un favor de Dios, un milagro de Dios inclusive. Tenemos que hacer largas esfuerzos humanos y obras para obtener algo de parte de Dios. Entonces la verdad es que si se utilizó para eso la carta de Santiago ha sido un error garrafal, porque en contraste con las cartas del apóstol Pablo nos encontramos principalmente que en las mismas nos dice que no tenemos que hacer obras para poder recibir lo que ya se nos dio en la cruz del Calvario. Por eso Cristo se sacrificó y realizó esa obra perfecta en la cruz, para ahí llevar la maldición de la humanidad, para que ahora la bendición que ya está en usted por Cristo Jesús no sea algo que se tenga que adquirir a través de esfuerzos o de sacrificios. Si acaso tenemos que hacer algún esfuerzo, sí es, pero nos esforzamos en entender la gracia.
Esfuércense en la gracia, dice el apóstol Pablo, lo que quiere decir que tenemos que esforzarnos en entender, en escuchar, en aprender, en continuamente estar llenándonos del evangelio de la gracia, que es lo que Cristo hizo por nosotros en esa maravillosa obra terminada en la cruz del Calvario. O sea, eso es el parteaguas. Una cosa es el antiguo pacto, Antiguo Testamento, y otra cosa es el nuevo pacto o Nuevo Testamento. Cuando entendemos nuevo pacto, estamos entendiendo que es de la cruz hacia acá donde Cristo llevó toda maldición, donde culminó la obra, donde dijo consumado es. Y ahí nos proveyó todas las cosas, nos proveyó la vida, nos proveyó lo más importante, su naturaleza. Él vino a habitar en nosotros, nos justificó, nos santificó, nos declaró santos por su sangre preciosa. Entonces, a través de una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados, dice la palabra en Hebreos capítulo 12, en Hebreos capítulo 10, en Hebreos capítulo 9 nos habla bastante de todo esto, acerca de la comparativa y la supremacía de Cristo por encima de cualquier ley, por encima de cualquier pacto. Entonces, por eso estamos analizando la carta de Santiago. Ya analizamos capítulo 1, capítulo 2, que realmente el objetivo de analizar la carta de Santiago era principalmente por el capítulo 2, que definitivamente decían algunos de los judíos convertidos a Cristo, decían ellos y presumían que tenían fe, pero su actuación era totalmente diferente. Oprimían a los pobres, no les pagaban el jornal a los asalariados, maltrataban y hacían acepción de personas, y literalmente el pobre se hacía cada día más pobre, era oprimido por el rico, y había una total división en la iglesia en ese sentido, de la iglesia cristiana judía del primer siglo. Por eso la carta de Santiago va dirigida a la iglesia cristiana del primer siglo, no va dirigida a la iglesia gentil. Eso lo aclaramos siempre, porque siempre va a haber un contraste o una diferencia entre las cartas del apóstol Pablo con las de Santiago. Santiago jamás va a complementar al apóstol Pablo. Históricamente hablando, nunca se pusieron de acuerdo para juntar el evangelio hacia los judíos con el evangelio hacia los gentiles. Al contrario, en el primer concilio de Hechos capítulo 15 fue muy enfático el apóstol Santiago, cuando llega y se para. Una vez que Pedro habló, Pedro dijo que vamos a ser justificados por su gracia tanto judíos como gentiles, eso dijo Pedro. Pero después de Pedro se para Santiago. Entonces Pedro no fue la palabra definitiva. La palabra de Pedro no fue la definitiva como para decir judíos y gentiles vamos a ser salvos por su gracia. No fue definitivo, porque después de Pedro viene Santiago. Entonces Santiago concluye, mi hermano, en que no se inquiete a los gentiles respecto a que guarden la ley y se circunciden. Gentiles no están obligados, pero ¿qué cree? Judíos sí estaban obligados, una vez que recibían a Cristo Jesús, a principalmente circuncidar a sus niños, y segundo, que sigan guardando la ley aunque crean en Jesucristo. O sea, era el segundo evangelio que habló el apóstol Pablo. Evangelio pervertido, dijo el apóstol Pablo. Yo creo que es muy entendible todo esto, mi hermano. Es muy entendible que tenemos un evangelio pervertido. Y Pablo lo habló en Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Y si un ángel llega y les predica a ustedes un evangelio y se les presenta un ángel, dice, entonces ni yo ni un ángel puede llegar a decirles otro evangelio. Inclusive Pablo se incluyó. ¿Por qué? Porque era muy fuerte lo que estaba pasando en la iglesia gentil del primer siglo. Creían en Jesucristo, eran salvos por gracia, y llegaban los judaizantes que venían de Jerusalén, esos radicales ortodoxos, que una vez convertidos a Cristo ellos imponían para que los gentiles también guardaran la ley, cuando los gentiles ni siquiera fue la idea ni de la carta de Santiago, fue la idea. Por eso la carta la dirige a judíos, cristianos judíos, nunca la dirige a gentiles. Entonces, ¿por qué ahorita la iglesia cristiana, y no nada más la cristiana, varias religiones utilizan el capítulo 2
para decir que la fe sin obras es muerta y que la fe necesitamos añadirle obras para demostrar que somos justificados o salvos. La verdad es que es un error garrafal, es un error querer añadirles obras de la ley de Moisés a la fe, porque de eso se trataba, obras de la ley. Santiago, cuando habla de obras, la fe sin obras es muerta, está hablando de las obras de la ley, ¿ok? Y habla de las obras de misericordia que vienen en la ley de Moisés. Siempre fue comparando todos los cristianos judíos nacidos de nuevo, comparándolos a ellos y confirmándoles que tenían que guardar la ley. Había dos evangelios en el principio de la iglesia primitiva, el de los de la circuncisión y el de los de la incircuncisión. Entonces, ¿qué evangelio va a escuchar usted? ¿El de la ley o el del apóstol Pablo? Mire, en Gálatas capítulo 2 podemos encontrar que Pablo estaba dirigido precisamente, capítulo 2, por favor. En el versículo versículo 6, por favor, al 8 vamos a leer, al 9 del libro de la carta de Gálatas, perdón. Dice el apóstol Pablo: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues los de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Qué significa que no había nada nuevo? ¿Qué significa todo esto? Pues que el apóstol Pablo si había un judío de judíos, israelita de israelitas, uno de los grandes rabinos que dominaba la ley de Moisés, estudiados bajo los pies del maestro Gamaliel. Si había alguien que era estricto con la ley, mi hermano, era el apóstol Pablo. Si bien es cierto, Pedro y algunos discípulos del Señor Jesús pertenecían a los fariseos, una parte de ellos conocían la ley, mi hermano, pero si alguien era estricto con la ley, era el apóstol Pablo. Tan radical era en la ley que tenía que matar para guardar la ley. Ahora yo le preguntaría, ¿cuándo Pedro, Juan y todos los demás mataban personas para guardar la ley? Nadie mataba personas. Entonces, ¿quién era más radical, Pablo o el apóstol Pedro o Santiago? Por obviedad, Pablo era más radical en guardar la ley, ¿ok? Si Pablo era tan radical de guardar la ley, ese hombre tan radical, estricto y estudiado, porque los demás no eran estudiados, mi hermano. Por ejemplo, ellos venían de Galilea siendo pescadores, no eran maestros de la ley. Pablo era un maestro de la ley. Si a usted le tiene que preguntar acerca de la ley, en lugar de preguntarle a Pedro, a Juan o a Santiago, pregúntele al apóstol Pablo, ¿qué es lo que dice la ley? O pregúntele al autor de los Hebreos acerca de la ley. Entonces, si la ley realmente era tan trascendental, la ley para los judíos convertidos a Cristo, de acuerdo al contexto de la carta de Santiago, era trascendental. Pero Pablo fue tan duro con ese evangelio de Cristo más las obras de la ley, o sea, era tan drástico el apóstol Pablo, que dijo: nada nuevo me comunicaron estos hombres. ¿Por qué nada nuevo? Porque Pablo dominaba, mire, dominaba la ley. Era un hombre perfeccionado en la ley, estudiado desde los 10, 12 años, trasladado de la provincia romana a Jerusalén, donde estudió bajo los pies de Gamaliel. Entonces, ese hombre que fue tan estricto, el apóstol Pablo, dice: nada nuevo me comunicaron Pedro, Jacobo y Juan. Y eran las columnas de la iglesia primitiva. ¿Por qué nada nuevo? Porque eran personas que no dominaban tanto la ley como el apóstol Pablo. ¿Y por qué no eran nada nuevo? Porque seguían predicando la ley. Por eso dice el apóstol Pablo: nada nuevo me comunicaron, pues siguen predicando todavía. Cree en el Señor Jesucristo y haz obras de la ley para ser justificado. Pedro se le complicaron las cartas del apóstol Pablo por lo mismo, porque ellos eran
del ministerio que iban a predicarle a los de la circuncisión. Y aquí mismo viene, mire, si no le comunicaron nada nuevo, significa que lo que Pablo sabía acerca de la gracia era algo totalmente nuevo y diferente a lo que predicaba Pedro, Jacobo y Juan. Mire, veamos. Antes, por el contrario, dice el versículo 7, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. ¿Qué significa? Los incircuncisos son todos los gentiles, que por lo mismo estaban incircuncidados o no estaban circuncidados, porque no eran obligados a guardar la ley ellos, no conocían la ley, eran paganos. Y luego dice, antes por el contrario vieron que me había sido, dice el versículo 7, antes por el contrario vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Desde ahí partimos para muchas cosas. Si Pedro, obviamente cuando se refiere a Pedro también se está refiriendo a Jacobo, y obviamente también se está refiriendo a Juan. El único que anduvo con Pablo fue Bernabé y otros gentiles o griegos como Tito, por ejemplo, Timoteo. Pero Bernabé era un judío que entendía perfectamente la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque era alguien que andaba con el apóstol Pablo y sabía lo que predicaba Pablo, y entraban juntamente con Pablo en las sinagogas para predicar el evangelio de la gracia. Entonces, dice Pablo, a mí me fue encomendado el evangelio de los gentiles. Pero al principio de la predicación del apóstol Pablo siempre iba a las sinagogas judías, en los lugares donde él se presentaba. A tal grado que iba a las sinagogas y predicaba, y muchos deseaban que regresara otra vez a predicar el apóstol Pablo. Pero siempre había un grupo de radicales en ese tipo de lugares donde no recibían al Señor Jesucristo. Si no, vea Hechos capítulo 13, usted va a encontrar ahí la historia. Hasta los sacaban del lugar, los perseguían, ponían a la gente en contra del apóstol Pablo. ¿Quién cree que eran esos? Los de la circuncisión. O eran judíos ortodoxos, fariseos, o eran fariseos convertidos a Cristo. Entonces dice Pablo, el evangelio, versículo 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Había dos tipos de apostolado: los apóstoles a los judíos y el apóstol a los gentiles. ¿A quién tiene que oír usted? ¿A Pablo o a Pedro? ¿A Pablo o a Santiago? Ese es el problema. No puede mezclar Pablo y Santiago. Definitivamente no puede mezclar las dos cartas. O Pablo o Santiago, tiene que tomar una decisión. Si usted dice, Santiago complementa a Pablo, demuéstralo históricamente, y yo le creo. Como yo he demostrado históricamente, porque el Espíritu Santo sí nos los ha revelado que no tiene nada que ver ni Pablo y Santiago. Por eso dice, ustedes se van a los de la circuncisión, dice Pablo, yo me voy a los de la incircuncisión. Así de sencillo. Pero se le acusó al apóstol Pablo en Hechos 21 de ser un apóstata de la ley. ¿Qué significa un apóstata? Aquella persona que reniega y está en contra de la fe de la ley de Moisés. Tan es así que se le juzgaba al apóstol Pablo, que decía que a los niños, a los hijos de los judíos no se tenían que circuncidarse. Ese es el evangelio de Jesucristo. Pablo quería predicarles el evangelio de Jesucristo a los judíos, pero era prácticamente imposible en ese tiempo de transición de la iglesia judía al cristianismo. Era imposible que a un judío se le obligara a no circuncidarse o no circuncidar a sus hijos. Era imposible. Era imposible. Entonces, por eso surgió el evangelio mezclado, o más bien el evangelio que comenzó era el evangelio mezclado, gracia con ley, en los judíos del primer siglo, judíos cristianos del primer siglo. Ahora la pregunta es, ¿ahorita ese evangelio está en vigencia? ¿Está en vigencia ese evangelio? Y la respuesta es no. Excepto que usted quiera ir a predicarle a los judíos a Jerusalén, allá, ellos a lo mejor le van a aceptar y van a creer en Jesucristo porque se llaman judíos mesiánicos. Ellos ya vienen circuncidados de pequeños, mi hermano. Ellos creen en Jesucristo y muchos de ellos
siguen guardando todavía tradiciones de la ley, excepto el sacrificio de animales, porque eso ya no está. En el año 70 fue quitado toda la ofrenda y el sacrificio y el derramamiento de sangre de animalitos, de corderos o de toros. Entonces, pero ellos a lo mejor van a seguir guardando algunas costumbres de la ley, aunque crean en Jesucristo. Algunos de los que se han convertido a Cristo, algunos de los rabinos que se han convertido a Cristo en la actualidad o en el siglo pasado, hubo uno de ellos muy conocido. Él seguía guardando y seguía conviviendo con los judíos, pero creía en Jesucristo. ¿Okay? Pero ¿qué pasa con la iglesia gentil cristiana de cualquier otro país menos israelita? ¿Por qué se nos quiere imponer la carta de Santiago a que necesariamente usted tiene que añadirle a la fe obras para ser justificado? Porque Santiago lo dijo cuando iba dirigido a un pueblo judío. Ese es el problema en la actualidad, pues, que si no analizamos los contextos en los cuales se escribió una carta, no nada más es el contexto dentro del texto, sino el contexto de toda una carta, la época, la historia, el momento, a quién iba dirigida y por quién fue escrita y cuál era el objetivo de esa carta, nunca realmente vamos a entender el evangelio de Jesucristo, que es sin ninguna mezcla de la ley de Moisés. Ese es el evangelio puro del cual se refirió el apóstol Pablo. Ese es el evangelio, inclusive esa es la sana doctrina. Gracia, es decir, Cristo más nada. Cristo sin obras, Cristo más nada, literalmente es todo. Ese es el evangelio que predicó el apóstol Pablo y es el evangelio que nos corresponde a nosotros. Como iglesia gentil, no nos corresponde la carta de Santiago, pero tenemos que analizar la carta de Santiago. Ya creo que nos quedamos en el capítulo 4, vamos en el capítulo 4, versículo 8, por ahí vamos analizando. Pero es importante dar toda esta introducción para ver, si vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 9. Dice Pablo: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, mire, ahí menciona a las 3 columnas. ¿Qué significa 3 columnas? 3 personas importantes que tomaban decisiones en la iglesia cristiana judía del primer siglo. Entonces dice, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, después de Hechos capítulo 15, por ahí, no sé si llega Bernabé, Pablo, estaban los apóstoles, estaban los ancianos y toda la iglesia judía. Y ahí se determinó, pues Pablo y Bernabé salieron y predicaron a los gentiles. ¿Okay? Sin embargo, desde el capítulo 13, Pablo dice, ¿sabes qué? Yo no voy a predicar en las sinagogas judías, porque no lo querían recibir, no querían recibir a Cristo. ¿Ok? Entonces dice que le dieron la diestra, es decir, le dieron la mano en señal de compañerismo, para que ellos fueran a la circuncisión, y Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Santiago, Pedro y Juan, literalmente se fueron a los de la circuncisión. Lo que quiere decir que Santiago era un apóstol a los de la circuncisión, judíos convertidos a Cristo, los cuales convivían en la sinagoga con otros judíos, se congregaban para predicar el evangelio. Todavía hasta Hechos capítulo 21 iban al templo, mi hermano. Seguían yendo al templo para hablar de Cristo Jesús. Está bien. Ahora, ¿ese evangelio fue correcto para el primer siglo? Sí. ¿Por qué sí fue correcto? Porque era importante llegar a ese tipo de personas que estaban obligados a guardar la ley. ¿Cómo podían llegar a que se convirtiera un judío a Cristo? A ver, ¿cómo podían llegar? Si no se querían juntar con judíos, los judíos cristianos no se querían juntar con los otros judíos fariseos, ¿cómo podían llegar a ellos para que conocieran a Cristo? ¿Cuál era la manera? Pues yendo a la sinagoga, conviviendo con ellos y guardando la ley. Por eso era el evangelio para los de la circuncisión, predicar la ley y en la misma ley meter a Jesucristo, como lo hizo el apóstol Pablo cuando al apóstol Pablo lo tomaban preso y hacía una reseña
desde que se convirtió a Cristo y que era un guardador de la ley. Y como Cristo era el Mesías que estaba allá en sombras, tipos y figuras. Era el Mesías prometido para los judíos que iba a venir. Entendemos esa parte. Pero si usted me dice ahorita, la iglesia gentil, usted va a ir a predicarle la ley para que reciban a Cristo. Ese fue un evangelio transitorio para los judíos. No era un evangelio para los gentiles, mi hermano. Y el problema de la iglesia primitiva es que los judíos se les hacía imposible que un gentil que creyó en Jesucristo y fue salvo por su gracia, justificado, ahora muy fácilmente se vaya a tener vida eterna sin hacer ni una obra. O sea, eso pasa con el sistema legalista actual. Muchos dicen, oye, sí, qué casualidad que de pura palabra y de corazón ya recibiste a Cristo y ya eres salvo. Porque de eso se nos juzga en la actualidad. O sea, puras palabras, crees y ya declaras a Cristo y ya eres salvo. Pues de esa manera reciben a Cristo. Los Gálatas recibieron el Espíritu cuando creyeron, le dice el apóstol Pablo. ¿Cuándo recibieron el Espíritu? ¿Cuando creyeron o por las obras? Entonces, realmente se recibió a Cristo cuando creyeron. Las obras siempre fueron, en el contexto de Santiago, siempre fueron para judíos. Obras, agrégale obras a la fe, a judíos, no a nosotros. Ahora, ¿estamos en contra de que usted haga obras? No, haga obras. Muchas obras, demasiadas obras, abundantes obras. Como dicen por allá en Hidalgo, bien hartas obras, bien harto. Tiene unos compañeros de Hidalgo en la escuela, bien harto, decían, bien harto. O sea, muchas obras, hágalas, pero ninguna de esas obras va a comprar el favor de Dios, lo que ya se le proveyó por gracia. Ni una obra. ¿Ok? Ni una obra. Ese es el evangelio puro. Esa es la sana doctrina que hablaba el apóstol Pablo. Es Cristo sin añadiduras. Solo Cristo. Sola gracia, sola fe, sola escritura y solo a Dios sea la gloria. Las 5 solas de la Reforma Protestante 1500. Ok, muy bien. Entonces, bueno, Gálatas capítulo 2. Solo una cosa se les pidió a ellos, versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. O sea, era algo normal, ¿no? Ayuden a los pobres. Y en Hechos 15 se le pidió pues que ya no anduvieran adorando ídolos, que no sacrificaran alimento para los ídolos y que no anduvieran en fornicación. Fue lo que se les pidió nada más a los gentiles. De ahí fuera no había ni una regla más para los gentiles, no había ni un cumplimiento de leyes. Ahora, la ley la cumplió Cristo por nosotros. Y el Cristo que cumplió la ley habita en nosotros. Por obviedad, como Cristo cumplió la ley, usted también ya la cumplió. No tiene que andarla cumpliendo, ya la cumplió. Estos hombres de Galacia recibieron a Cristo solamente cuando creyeron. Mire, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, por favor. Veamos ahí, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, dice Pablo, ¿quién nos fascinó? Cuando habla de fascinación, realmente está hablando de haber sido sugestionados de una manera tal que fue casi como como cuando alguien no sé si le ha tocado ver cuando hay unos que vienen e hipnotizan a las personas. ¿Sí les ha tocado ver? Cuando alguien hipnotiza, ¿qué hace la persona? Todo lo que la persona que lo hipnotizó dice. Siéntate, levántate, dale un beso a aquello. Hacen un show con esas personas. Yo estuve en un show del mentado Tauros de Brasil, pero antes de conocer a Cristo, ¿no? Obviamente. ¿Y qué cree? Hacían lo que querían, eran unos muñecos. Entonces, algo así está diciendo el apóstol Pablo. ¿Quién los hipnotizó? Pues, es casi la misma palabra. ¿Quién los hipnotizó para no obedecer a la verdad, a vosotros,
ante cuyos ojos Jesucristo ya fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces, ¿qué fue lo que predicó Pablo a Jesucristo crucificado? Nunca le añadió obras a la fe. ¿Entendemos? Y una vez que se les presentó a Cristo crucificado, recibieron a Cristo crucificado, obviamente el Cristo resucitado, ¿no? Obviamente vino a habitar en ellos. Entonces esas personas nacieron de nuevo, es una nueva creación en Cristo Jesús. Llegan los judaizantes que iban de Jerusalén a visitar las provincias griegas, romanas, gentiles, y luego iban a imponer la ley para que fueran salvos. ¿Cómo que? Entonces, o fueron salvos o no fueron salvos. Dice Pablo, Cristo fue presentado. Entonces, ¿cuál era la predicación del apóstol Pablo? Predicaba la ley y luego a Cristo. Decía, la ley dice que eres pecador, siéntete culpable, ahora ven a Cristo y recíbelo. Eso les predicaba a los gentiles. Van a decir los gentiles, ¿cuál ley? ¿Cuál ley? Pues la ley de Moisés. ¿Y quién es ese Moisés? Tan sencillo como eso, ¿no? ¿Cómo vas a llegar a un gentil ahorita a predicarle la ley para que reciba a Cristo? Te van a decir, ¿cuál ley? Lo mismo los gentiles de esa época, ¿cuál ley? Ellos vivían sin ley, mi hermano. Solamente le daba testimonio en su espíritu lo que era bueno y lo que era malo. La ley de Dios escrita en el corazón del hombre, que le decía, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Y les daba testimonio de lo que era bueno y lo que era malo. Entonces dice el apóstol Pablo que solamente él les presentó a Jesucristo crucificado y eso los hizo salvos, eso los justificó. Nada de que añadirle obras y predicar la ley para que luego reciban a Cristo. Pues ¿cuál es el objetivo? Pues o es Cristo o son las obras. No puede usted predicar las dos cosas. Si usted va a predicar ley y luego va a añadir Cristo para que la gente acepte a Cristo, es imposible. Imposible. Cuando el Espíritu Santo redarguye a las personas, cuando se predica a Jesucristo. Y eso lo podemos ver. ¿Qué era lo que predicaba el apóstol Pablo? ¿De quién hablaba? ¿Cuál era el evangelio de Pablo? Creo que en Romanos 13 dice, mire, mi evangelio, dice el apóstol Pablo, mi evangelio. ¿Cuál era el evangelio que predicaba Pablo? Muy buena pregunta. ¿Acaso le añadiría obras de la ley y luego remataba con Jesucristo? ¿O solamente era Jesucristo? Vamos a leer esa parte. Mi evangelio es algo tan trascendental. Creo que viene en no sé si en la primera carta a los Corintios. Uy, Dios mío, no la encuentro. Pero vamos a ver si aquí lo entendemos. Aquí lo encontramos, pues. ¿Si me lo puedes buscar, Michelle? Bueno, por ejemplo, en Romanos capítulo 1. Primera carta a los Corintios 4:15. ¿Eh? Sí, pero hay otro texto bíblico, por favor, si me lo buscas. Dice primera carta a los Corintios 4:15, porque aunque tengan 10,000 ayos o maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Romanos 16, esa es. Por medio de Jesucristo. Luego nos vamos a Romanos 16:25, esa es la que quería. Dice, y al que puede confirmarlos según mi evangelio. Y luego la pregunta es, ¿cuál es el evangelio, Pablo? Háblales de la ley para hacerlos sentir inútiles, que no sirven a los gentiles, y luego llegas y le predicas a Jesucristo para que sean salvos. ¿Cuál es el objetivo? ¿De qué manera predicaba el evangelio a los gentiles Pablo? ¿Ley más Cristo o solamente Cristo? Es importante entender. Bueno, Romanos 16:25, y al que puede confirmarlo según mi evangelio, y ese evangelio dice, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto por tiempos eternos. Entonces, el que puede confirmarlo según mi evangelio, entonces dice Pablo que su evangelio es la predicación de Jesucristo, sin añadirle obras de la ley. Así era la predicación de Pablo.
Esa fue la predicación de Pablo. ¿Cuál fue la predicación de Santiago? El evangelio a los de la circuncisión. Reciban a Cristo porque Él es el Mesías prometido que vino a la tierra a morir por ustedes, que son pecadores. Judíos, ustedes son pecadores. ¿Por qué? Porque el judío está obligado a guardar la ley. ¿Estamos de acuerdo? Judíos son pecadores por naturaleza. Y el judío decía, no, si me he portado muy bien, cumplo todos los mandamientos, como aquel hombre de Mateo 19, Marcos capítulo 10. Si guardo todo eso, lo he guardado desde mi juventud, que él le contestó a Cristo. Y le dice, Cristo, una cosa te hace falta, hombre. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Ese hombre huyó porque tenía o estaba infringiendo el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos, y el Dios de este hombre era el dinero. Entonces la predicación de Santiago era esa. Judíos se sienten muy buenos por guardar la ley, pues siguen siendo pecadores todos. Ahora necesitan de un Salvador, que es Cristo Jesús, para que Él lo rescate de esa vana manera de vivir, y no van a ser van a ser libres de esa opresión del pecado que está en ustedes, de esa conciencia de pecado que ya traen, porque no pueden cumplir 613 leyes, ni los 10 mandamientos pudo cumplir ese hombre que se acercó según era justo. En Mateo 19, según era justo porque guardaba todo desde su juventud, pero no era cierto. Entonces Cristo le dice, una cosa te hace falta. Por eso el evangelio de la circuncisión era eso: les hace falta una cosa, reciban a Cristo. Ya que reciben a Cristo, pues sigan guardando la ley. Pero nunca fue la predicación de Pablo. La predicación de mi evangelio, dice Pablo, es la predicación de Jesucristo. Mi evangelio es la predicación de Jesucristo. No es combinar ley con gracia, mi hermano. No se puede, imposible. Ahora, ¿ese evangelio existe ahorita en la actualidad, desde la circuncisión? No, mi hermano, no existe. Excepto que usted se vaya a predicarle a los judíos allá a Jerusalén. Ahí sí, no le puedo decir nada. Pero usted tiene que empezar a guardar la ley juntamente con ellos, para que ellos vean que usted también está guardando la ley, porque de eso se trata. Que un judío vea que usted guarda la ley, entonces va a creer en lo que usted cree, Jesucristo. Pero si nunca vamos a ir a Jerusalén con los judíos a predicar el evangelio, y vamos a andar siempre en puras naciones gentiles, ¿qué entonces, por qué razón, o cuál es la idea, no dejar la idea de no dejar el evangelio de las obras? Ese evangelio no nos aplica a nosotros los gentiles. Existían 2 evangelios en la iglesia primitiva: el de los de la circuncisión y el de los de la incircuncisión. Salvos por gracia, gratuitamente por su gracia. Lo que predica el apóstol Pablo. Entonces Santiago, la carta de Santiago no era para nosotros, definitivamente. Ahora, ¿hay algunas cosas que usted puede aplicar en la carta de Santiago? Posiblemente sí. Posiblemente sí. Pero nunca el capítulo 2, donde dice que usted tiene que ser justificado no nada más por la fe, sino por sus obras. Nunca le va a aplicar eso a usted. ¿Estamos entendiendo? Ese es el contexto de la carta de Santiago y el resumen general. Entonces vamos a continuar con el capítulo 4, versículo 8. Eso solamente es hacer aclaraciones para cuando lleguemos a escuchar las palabras del apóstol Santiago, entendamos por qué las dijo y a quién las dijo. Santiago capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, límpiense las manos, y vosotros los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. ¿Qué es lo que estaba hablando el apóstol Santiago? Cuando dice límpiense las manos, está hablando de personas con un corazón inocente, pues. Personas sin actitud de maldad. ¿De eso estaba hablando? Ok, entonces mire, para ello Santiago estaba citando acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Estaba citando unos textos del Antiguo Testamento. Vamos a Zacarías capítulo 1, versículo 2. Si me puedes ayudar, Michelle, por favor, para ir más rápido. Zacarías 1:2, por favor, si me ayudas a leer ahí. Y 1:3, por favor, en lo que yo veo Malaquías 3:7. Bueno, voy leyendo Malaquías 3:7. Dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Dice el Señor: volveos a mí
y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Entonces, esa expresión de Santiago estaba dicha en un contexto de ley. ¿Estamos de acuerdo que Malaquías habló de ley? Malaquías vivió bajo la ley y Malaquías expresó fundamentos o argumentos de la ley de Moisés. Volveos a mí, yo me lo volveré a vosotros. Eso no aplica para nosotros, porque Cristo ya habita en nosotros. Yo no tengo que volverme a Cristo para que Él vuelva a mí cuando Él habita en mí y soy uno con Él. Primera carta a los Corintios 6:17. ¿Ya? Ok. Entonces, Malaquías 3:7, yo lo dije. Ahora Zacarías 1, versículos 2 y 3. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muy bien. La otra parte de Santiago 4:8 dice: pecadores, límpiense las manos. Vamos a ver en qué parte del Antiguo Testamento estaba citando el apóstol Santiago, ¿ok? Vamos por favor si me puedes leer, por favor, Salmo 26, versículos 5 y 6, por favor. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Ok, otra vez, por favor. 26, 5 y 6. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Lavaré en inocencia mis manos. Realmente está hablando a personas sin maldad, ¿ok? Cuando dice límpiense las manos, pecadores, de eso se está refiriendo. No anden, por favor, maltratando al pobre. A los ricos les decía, no anden oprimiendo al trabajador, páguenle su salario. Y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿A qué se refiere? Límpiense las manos. Salmo 24:4, 24:3 y 24:4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado alma a cosas vanas, ni jurado engaño. ¿Se ha dado cuenta? Cuando habla de limpio de manos, se está hablando de alguien que no ha engañado, alguien que no tiene un corazón para engañar a otros, ¿ok? Seguimos leyendo, por favor, Isaías 1, 16 y 17. Lavaos y limpiaos. Isaías 1, 16 y 17, por favor. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Se da cuenta? Santiago estaba refiriendo, cuando se limpian las manos, era todo esto: restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Literalmente había acepción de personas. En ese sentido, el rico tenía más, oprimía al pobre, no compartía con el pobre judío cristiano nada. Había mucha diferencia de clases inclusive. Eso estaba sucediendo en la iglesia primitiva. Salmo 24, versículo 13, en lo que yo leo, Salmo 73, 13, por favor. Salmo 73, 13. Dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. En vano he limpiado mi corazón y lavados mis manos de inocencia. Otra vez, bueno, lo que quiere decir lavarse las manos es tener un corazón sincero e inocente. Alguien que tiene realmente el amor de Cristo para ayudar a los demás. Por eso, si ves a alguien padecer necesidad, dice Santiago, ves a alguien que no tiene ni en qué dormirse, oye, dale una sábana, dale una cobija, dale un vestido. Si ves a alguien hambriento, dale alimento. Eso lo va a ver en el capítulo 2 de la carta de Santiago también, de las obras de la ley respecto a las obras de misericordia de la ley. Seguimos leyendo, Michelle, por favor. Salmo 24, 3 y versículo 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El impío de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Otra vez, por favor. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo?
El limpio de manos y puro de El corazón. limpio. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Es el que ya leímos ahorita, ¿no? Muy bien, entonces continuamos otra vez con la carta de Santiago, pero ya el versículo 9, por favor. Santiago 4:9. Esta parte, ¿cómo le puedo decir? Yo me gusta analizar una carta, pero ser detallista en el análisis que estoy haciendo, no a la ligera, no hablar textos a la ligera o hacer una interpretación a la ligera, siempre llevarlo a lo que Santiago quiso expresar acerca de lo que había en el Antiguo Testamento, como una promesa de ayudarse unos a otros y de limpiarse las manos, en ese sentido tener un corazón inocente, ¿ok? Y tenemos que seguir analizando. Ahora vamos al capítulo, por favor, 4, versículo 9, dice: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Afligíos, lamentad y llorad, literalmente está dirigiéndose a cierto tipo o grupo de personas dentro de la iglesia cristiana judía, aquellos que eran ricos, aquellos que tenían la manera, y dice: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo. Es el versículo 9. Versículo 10. Y luego dice: humillaos delante del Señor y Él los exaltará. ¿De qué tipo de humillación, de qué tipo de aflicción y de qué tipo de lamento o lloro se refería el apóstol Santiago? Bueno, vamos a ver aquí esta parte. En el afligido, lamentar y llorar se convierte en lloro. Realmente está hablando cuando en la ley de Moisés había personas que pecaban, siempre se les enviaba que hicieran ese tipo de sufrimiento, que era un ayuno donde afligían el alma, donde utilizaban el silicio, que es una ceniza de los animales que quemaban, y el silicio es el cuero velludo. El silicio es el cuero velludo, el saco de cuero velludo de los animalitos que sacrificaban, y la ceniza. Y la idea principal es hacer lloro, lamento por el pecado que habían cometido, a tal grado que tenían que llevar el animalito para sacrificarlo y su pecado fuera expiado. Pero antes ellos tenían que lamentarse, tenían que sentirse literalmente todos afligidos por esa falta y ese pecado que habían cometido. Entonces, en ese sentido, Santiago está diciendo: aflíjanse, lloren. ¿Y qué más dice? Lamentense por todas las cosas que están pasando, ricos oprimiendo a los pobres. Y ahorita lo vamos a leer un poquito más adelante. Mire, versículo el 4 y el 9 y el 10, perdón. El Salmo 51, por favor, versículo del 1 al 19, si lo podemos leer. ¿Listos? ¿Del 1 al 19? Sí, por favor. Salmo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. 51 del 1 al 19, por favor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Se han dado cuenta el tipo de aflicción y de lamento que está el salmista en el capítulo 51? De que está hablando del pecado de David y lo que David había cometido, y por eso está diciendo, ¿qué más dice ahí? Para que seas reconocido. No, un poquito más atrás. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amarás la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, canta mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada. Entonces Dios mío, ya párale. ¿Se da cuenta el lamento del salmista David? 51 sí es de David, ¿verdad? Por favor, chéquelo. Salmo de la primera parte, por favor. Salmo de David cuando después que llegó a Betsabé vino a Natán. Salmo de David, dilo por favor para. Salmo de David cuando después que se llegó a Betsabé vino a él Natán el profeta. O sea, fue un lamento por el pecado que había cometido. Y usted se sabe ya la historia de David y Betsabé, ¿no? Inclusive mandó matar a uno de los generales de su ejército. Algo fuera de orden, ¿no? Entonces él estaba lamentándose, estaba afligido. Algo así Santiago cuando ve el versículo 8 y 9, está hablando de ese tipo de aflicción. Lamentense porque ahorita ustedes están oprimiendo, están dañando a las personas, el amor de Dios no está en ustedes, están afligiendo unos a otros. Inclusive mire más en el versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Santiago 4:11, mire, véanlo por favor, lo ponemos en pantalla. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros, el que murmura del hermano juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? En otras palabras, cuando alguien murmura uno del otro, está diciendo Santiago que está murmurando de la ley. ¿En qué sentido? Mire, por esto, la Biblia, traducción lenguaje actual, Santiago 4:11, dice: hermanos, no hablen mal de los demás. El que habla mal del otro o lo critica es como si estuviera criticando a la ley de Dios o hablando mal de ella. Lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios, no criticarla. Dios es el único juez, Él nos dio la ley y es el único que puede decir si somos inocentes o culpables. Por eso no tenemos derecho a criticar a los demás. Es decir, lo que quería decir Santiago es que Dios juzga al ser humano a través de la ley. ¿Ok? Si alguien está mal, ¿para qué yo ando murmurando del que está mal? Eso es lo que dice Santiago. Si es la ley la que lo tiene que juzgar, no yo. Luego, dice Santiago que si Dios juzga a través de la ley a los judíos convertidos, pero si alguien juzga a los hermanos, no es autorizado para hacerlo, porque es como si juzgara que la ley no es buena para cumplir su función, sino que ellos sustituyen a la ley en su función de juzgar. Es decir, si la ley fue dada para juzgar y condenar al hombre cuando ande pecando, entonces ¿por qué otros hermanos dicen, mira, el Filigonio está pecando porque lo vi haciendo esto? Dice Santiago, ¿para qué lo criticas? ¿Para qué murmuras del Filigonio? Sabemos que se está portando mal, pero tú no hables mal de él, tú no lo juzgues. Para eso tiene la ley de Moisés, para que lo condene y lo juzgue. Ahora, si tú estás juzgando a Filigonio, estás sustituyéndote como si tú fueras la ley. Y estás juzgando a la ley, al mismo tiempo estás juzgando a la ley, diciendo que la ley no es buena para juzgar al hombre, cuando la ley es la que lo debe de juzgar y el que lo debe de condenar, no los hermanos en Cristo, pues. ¿Entendimos ese cantinfleo? ¿Sí lo entendieron? No, otra vez. Santiago está diciendo, hermano, si ves al Filigonio que anda echando mentiras y haciendo tranzas, tú no tienes por qué andar murmurando del Filigonio. Decir, mira, el Filigonio anda haciendo esto porque eres un porque te vuelves un chismoso tú.
Entonces, si Filigón no anda haciendo cosas malas, para eso tiene la ley, para que lo juzgue a él. Pero si tú empiezas a juzgar al Filigonio, estás diciendo que la ley no sirve, como si la ley no cumpliera la función de juzgar a los demás. ¿Entendemos? Eso es lo que está diciendo Santiago. Si usted lo entendió, entonces significa que Santiago estaba hablando que la ley sí tenía que juzgar a los hermanos que se estaban portando mal en la iglesia primitiva judío-cristiana del primer siglo. ¿Entendemos? Entonces nos corresponde a nosotros ese texto bíblico, mi hermano. No, estaba hablando de los judíos cristianos que tenían que guardar la ley. Está hablando Santiago de normas de conducta bajo la ley. Más claro no puede ser la carta de Santiago, como para que todavía como gentiles nosotros, iglesia gentil, tengamos que guardar la ley y decir que, tengamos que aplicar la carta de Santiago para nosotros, el capítulo 2. Pero ¿por qué no leemos todos los capítulos para ver de qué se refería Santiago cuando estaba hablando del comportamiento de los hermanos judíos? Hay que leer toda la carta, porque sería injusto que un líder ministro, sería injusto que usted le quiera aplicar el capítulo 4 de Santiago, diciendo: hermano, si tú murmuras del hermano, estás murmurando la ley. No nos aplica, no es para nosotros. Ahí podemos entender que la carta de Santiago no era para los gentiles. Por eso Santiago tenía el ministerio, tanto Pedro y Juan, las columnas de la iglesia primitiva de Jerusalén tenían la comisión del evangelio de los de la circuncisión. Eso nos debe quedar bien claro. ¿Entendemos el capítulo 4, versículo 11? ¿Lo entendió usted? Por eso dice el 12, Santiago 4:12: uno solo es el dador de la ley y el que puede salvar y perder. Es uno el que juzga, pues, bajo la ley. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Metiche. Algo así, ¿no? Nada más le faltó poner a Santiago metiche. ¿Quiénes somos nosotros para andar haciendo eso? Pues ni siquiera nos aplica a nosotros esto. ¿Entendemos esa parte? Metichones. No sé. Ok, entonces, Santiago 4, 11 y 12, ¿ya lo entendió? Leamos Levítico 19, 16 para que vea lo que Santiago se refería. ¿Ya lo tenemos? Levítico 19, 16. Por favor, no sé si es la traducción lenguaje actual, pero a ver, vamos a ver qué traducción lo dice. Levítico 19, 16, por favor. Reina Valera 60. ¿Nos apoyas ahí, por favor, Michelle? No andarás chismeando entre tu pueblo, no atenderás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. ¿Oyeron la instrucción? Pero no es para nosotros. Era bajo la ley. Ahora porque usted vive bajo la gracia, ¿tiene que andar chismeando? No, tampoco. Pero bueno, el contexto de la carta, bueno, aprovechense de ahí, ¿no? Aprovechen que la carta no es para nosotros, ¿no? Y al rato anda un chismeadero por todos lados. Bueno. Ok, entonces, eso era para los judíos que vivían bajo la ley. Dice: sí, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, es decir, no andes hablando contra tu prójimo de que se está portando mal. Hay una ley que lo puede juzgar. Ok, y así son en muchas congregaciones cristianas. ¿Sabía usted que hay muchos líderes religiosos dentro del cristianismo evangélico que hay hermanitos que son espías de la libertad de los otros? ¿Sí sabía o no? Hay pastores que visitan las casas de los hermanos para ver y agarrarlos de sorpresa, a ver qué tan se están peleando el esposo y la esposa, qué tan gritones son. ¿Sí sabía que hay pastores que van y verifican a las casas? Hay pastores que tienen espías dentro de la congregación que andan verificando a todos los hermanos qué es lo que andan haciendo para el domingo tener ¿cómo se dice? Para tener un bosquejo de la predicación del domingo. Dios mío, hacer un bosquejo en base a cómo se portaron mal todos para andar echándole leña el domingo. Dios mío.
Vi por internet ahí que hay unas que te publican o te venden, ¿no? 150 bosquejos para que tú prediques. Cuando alguien va y quiere comprar 150 bosquejos para predicar, literalmente no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Estás guiado en base a un bosquejo que hizo otra persona. No sabes ni quién fue, ni quién lo hizo, ni cómo lo hizo. Coincide con la doctrina o no, pero te lo están vendiendo. Y otros dicen más de 500 bosquejos para que prediques. Si no sabes hacer un bosquejo para predicar, pues ahí aprovechas. Pero hay muchos pastores, líderes, ministros de muchos lugares donde su bosquejo lo hacen en base al mitotero de la congregación, que va y les platica todos los chismes de todos los hermanos. Mi hermano, mire, por esta. De veras, no se los miento. Hay muchos líderes así. Dios mío. O doble, no, por esta y por esta. Hay muchos líderes así, mi hermano. Muchos líderes así. Entonces, bueno, así estaba la iglesia primitiva. Santiago 4:13, avancemos, por favor. Yo sé que es medio aburridín el analizar el capítulo 4, pero ya es 4 y 5. Son 5 capítulos nada más, ¿no? Entonces, pero vamos versículo por versículo para que hay que ser detallistas, ¿no? No me gusta a mí dar una serie y dejar volando cosas a la deriva. Imagínense cuando analicemos, si esta carta es de 5 capítulos, imagínense cuando analicemos la carta de los Romanos. La carta a los Romanos que contiene 16 capítulos, si en 5 no podemos salir, ¿llevamos cuántos servicios? 23 servicios de 1 hora pasaditas, más de 23 horas, analizando hasta ahora 4 capítulos. Póngase a pensar cuando analicemos 16 capítulos de la carta de Romanos. Y sí vamos a llegar a analizarlos un día, ¿ok? Entonces, Santiago capítulo 11, versículo, seguimos en el 13, ¿estamos de acuerdo? Dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos. 14. Cuando no sabéis lo que será el día de mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se desaparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberían de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y lo otro. ¿De quién viene la frase, si Dios quiere? He escuchado a muchas personas, oye, te invitamos vamos a hacer en diciembre, el día 9 de diciembre, vamos a hacer nuestra posada y vamos a hacer carne asada, te invitamos. ¿Vas a ir? Pues si Dios quiere. ¿En qué se basaron? En Santiago. Ahorita usted no tiene que decir si Dios quiere. Usted diga, sí, en el nombre de Cristo Jesús voy a ir, porque tiene su vida asegurada en Cristo Jesús. Si dice, si Dios quiere, está hablando conforme al contexto de Santiago, que dice que la vida es una neblina. Dice, mire, versículo 14, cuando no sabéis qué será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Dice Santiago, así es la vida, no sabemos si viviremos mañana o moriremos. No sabemos si ya nos va a tocar el día de mañana exactamente, que estemos en tal lugar y que suceda la tragedia. Todos ese tipo de expresiones, mi hermano, bueno, en una parte se han tomado la carta de Santiago, que nuestra vida es una neblina. ¿Será realmente una neblina nuestra vida? Que la neblina, ¿cuándo sale? ¿En la mañana, temprano? Sale el sol y desaparece. ¿Así será nuestra vida? ¿Realmente así será nuestra vida en Cristo? ¿O realmente tenemos una vida abundante? Una vida abundante, ¿ok? Somos saciados de larga vida en Cristo Jesús. Yo he venido para que tengan vida y tengan abundancia, una vida abundante. Y no es una vida corta, mi hermano. No podemos decir, no sabes si viviré mañana. Pues eso es rollo de Santiago. Si Dios quiere, es un rollo de Santiago. ¿Ya? Bueno, entonces vamos ¿por qué dijo Santiago estas expresiones en el versículo del 13 al 16? Del 13 al 15, ¿no? 13, 14 y 15. Ok, el 16 que dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es
mala, dice Santiago. Vamos a ver a qué se basó. Santiago está citando el libro de los Proverbios, Antiguo Testamento. Proverbios 27, versículo 1, por favor, Michelle, ayúdanos ahí. Proverbio 27, 1, ¿listos? No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Salmo 39, versículo 5, vamos rápido. Salmo 39, 5, por favor. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive Selah. Dice, a mi edad, otra vez, he aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. ¿Realmente nos aplica eso a nosotros como iglesia? Decir que la vida es como nada, y decir que Él dio término corto a mi vida, es decir, voy a vivir corta vida sobre la tierra. ¿O aplicaba a Cristo Jesús como un salmo mesiánico? Aplicaba a Cristo Jesús como un salmo mesiánico, mi hermano. A Él le dio una corta vida para que yo y usted, o usted y yo, seamos saciados de larga vida. ¿Entendemos? Salmo 144, versículo 4, por favor. ¿Listos? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Sus días son como una sombra que pasa. Desafortunadamente, yo he escuchado predicaciones, al respecto de esto, que la vida no es nada, que es como una neblina, que no sabemos si viviremos, que como que vas a ir a un lugar y vas a comerciar y vas a regresar, cuando no sabes realmente la vida, no sabes si vas a ir y vas a regresar. Cuando dice, inclusive en el mismo Deuteronomio 28, en la misma ley de Moisés, dice, bendito es mi entrar y bendito es mi salir. Vamos a pensar, entonces ya hay una promesa desde entonces bajo la ley. Hay una protección divina del Altísimo sobre nosotros. El mismo Cristo que habita en nosotros es el que nos guía, nos dirige. Él cuida nuestros pasos. Donde quiera que andamos, siempre Él anda con nosotros. Entonces, por eso es que tenemos esa protección divina, porque hay una sangre derramada del Cordero de Dios, que es Cristo. Entonces, si leemos otra vez a Santiago capítulo 4 del 13 al 16, dijo uno de la multitud maestra, estoy en otro lado, por favor léemelo, por favor Michelle, yo estoy en otro lado ya. Santiago 4 del 13 al 16, otra vez. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Y los que dicen, ¿estamos de acuerdo? Vamos mañana, iremos a tal ciudad. Y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Cuál era? Tenían una gran habilidad los judíos en el comercio, para producir dinero. Tenían una gran habilidad. Inclusive ciudades que se formaban nuevas llamaban a los judíos para que las poblaran y comenzaran a tener, ¿cómo se puede decir? A tener una actividad económica pues fluyente en ese lugar. Y se les invitaba, y por eso dice, iremos a tal lugar y traficaremos, es decir, haremos negocios. ¿Y qué más dice? Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Así. Entonces, el 4:17 lo vamos, ya no nos alcanza este tiempo para hoy, pero en conclusión está diciendo Santiago, muchos se jactan de que dicen y van a lugares para comerciar y hacer dinero.
O sea, estaban pensando nada más en hacer dinero. Por eso dice que se jactan en vuestras soberbias. Voy a ir a tal lugar, donde quiera que yo me pare hago dinero. Donde quiera que yo vaya soy una persona que produzco dinero porque Jehová o Yahvé está conmigo. O sea, era algo muy normal que estaba sucediendo en la iglesia judía cristiana del primer siglo dispersada. ¿Okay? Sin embargo, todo lo que le está diciendo Santiago, oye, ¿por qué te jactas? ¿Por qué te aprovechas? ¿Por qué lo único que quieres es hacer dinero? Y bueno, esto nos trae también como una referencia a lo que Cristo dijo en Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. Y con eso concluimos. Lucas capítulo 12, del 16 al 21, ¿nos los puede leer por favor, Michelle? Acuérdense, eran judíos jactándose, como dice el apóstol Santiago, que se jactaban en vuestras soberbias, una persona para producir dinero. Ellos creían que Dios, Yahvé, le daba el dinero a ellos, y eran una persona con esa capacidad, con el poder de Deuteronomio 8:18 para producir y hacer riquezas. Es decir, donde quiera que se plantaban hacían riquezas, pero hay que ver también en el contexto de la carta de Santiago de qué manera hacían esas riquezas. Muchos de ellos no le pagaban el jornal a los asalariados. No pagaban el salario, mi hermano, estaban oprimiéndolo o deteniéndoles el salario por un tiempo. El problema no era tanto hacer riquezas, ir a un lugar y hago riquezas, sino la manera en que hacemos las riquezas. Era el problema de la iglesia. Y bueno, Santiago le dice, bueno, no sabes si vas a vivir o vas a morir. Hermano, te cito Salmos, te cito Proverbios, tu vida es como una neblina, ¿por qué te jactas en hacer eso? Bueno, vamos a Lucas 12:16 al 20. Esas personas lo único que deseaban era hacer dinero para ellos y para ellos. No pensaban ni en los pobres, no pensaban mucho menos ni en la obra de Dios para la predicación del evangelio a los mismos judíos de la iglesia primitiva del primer siglo. Lucas 12:16 al 21, por favor. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Muy bien. El ejemplo que puso el Señor Jesucristo, literalmente hay un texto adicional a esto, ¿no? Adelantito, uno más. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ok, el problema igual de la iglesia primitiva judía cristiana era el que es esa persona que se quiere enriquecer para él mismo, para sus propias vanidades, para sus propios deseos, sus deleites, para satisfacerse nada más él, pero nunca pensaba en los demás, en los pobres, y mucho menos pensaba, como dijo Cristo, es rico para él, pero no es rico para con Dios. Nada más pensaba: alma mía, sáciate. En esa época pues obviamente eran bodegas donde depositaba el dinero, donde depositaba, el trigo y el alimento, ¿no? En este caso pues es como si lo traducimos a la época actual: regocíjate, deposítale mucho dinero al banco, ahorra, llena la cuenta bancaria y tenla y regocíjate, alma mía, y siempre ese dinero va a ser para andarme paseando, para disfrutar, para comer lo que yo quiera, para tener los carros, las casas que yo quiera, etcétera. Y en ningún momento toman en cuenta al Señor, ni la predicación del evangelio, y mucho menos poder compartir con los pobres ese dinero. Era la historia de la iglesia primitiva a lo cual dirigió la carta del apóstol Santiago. Era lo que estaba sucediendo, mi hermano. Por eso les dice: su vida es como neblina. ¿Sabes si vas a vivir o no vas a vivir? Les cito Salmos y Proverbios, porque de eso se trataba la carta de Santiago. Tenía ellos que citarles el Antiguo Testamento, porque aún el Nuevo Testamento ni siquiera entraba en vigor, ¿sabe usted? Hasta que se le dio la revelación al apóstol Pablo. Y usted lo va a encontrar en la carta a los Romanos, en la carta a los Gálatas, pues también encuentra un poquito en los Efesios, etcétera. Póngase de pie y ahorita abarcamos hasta el versículo Santiago 4:16, creo, ¿verdad? 4:16, y vamos a
el próximo viernes vamos a continuar con el capítulo 4, versículo 17, que dice que el que sabe hacer lo bueno, ¿ha escuchado esa frase? Santiago 4, 17. Dígame si no lo he escuchado muchas veces. Pero el que sabe hacer lo bueno no lo hace, ¿qué es? Y muchos dicen, por eso son pecadores, porque en lugar de hacer buenas obras y no haciendo las buenas obras, literalmente, hermanos, o buenas acciones, pues, si usted no hacen buenas acciones sabiendo que tienen que hacer buenas acciones, ¿qué creen que es? Pecado. Y esa predicación la va a encontrar en muchas congregaciones cristianas. Si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Entonces, en otra palabra, realmente es pecado usted porque sabe hacer lo bueno y no lo hace. O Santiago lo escribe para la situación deshonesta y todo lo que estaba sucediendo en la iglesia cristiana judía. Si sabe hacer lo bueno y no lo va a hacer, es pecado. Y siempre andar pensando, debía haberle dado 20 pesos al niño que estaba pidiendo ahí y no se los di. Entonces ya soy un pecador porque no se los di. No, mi hermano, era para la iglesia cristiana judía el primer siglo. Pónganse peor así. Gracias te damos, Señor, por una maravillosa tarde más que nos has enseñado principios espirituales eternos, donde podemos comprender realmente el contexto histórico de la carta de Santiago, Señor, que es una carta no dirigida para nosotros como iglesia gentil, no dirigida para nosotros que estamos en Cristo Jesús y que no pertenecemos a la iglesia judía cristiana, y que solamente fue en una carta para cuando se estaba dando la transición, en lo que no se conocía todavía el evangelio de la gracia, el evangelio que se le dio al apóstol Pablo. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque sabemos que a la fe no tenemos que añadirle obras para poder ser justificados, sino que somos justificados gratuitamente por tu gracia, porque tú nos redimiste de toda maldad, de todo pecado, Señor, y fue solamente por gracia, por esa sangre maravillosa que derramaste en la cruz del Calvario. No tuvimos que hacer ninguna obra, solamente poder creer y recibir esa maravillosa gracia, recibir ese maravilloso sacrificio, recibir y creer todo lo que tú pagaste por nosotros en la cruz para santificarnos, para declararnos justos y perdonar todo pecado pasado, presente y futuro. Y más que hijos perdonados, somos hijos recreados con tu naturaleza, con la naturaleza divina, con Cristo impartido en el interno, dentro de nosotros, Señor. Agradecidos contigo, Señor, porque nos traes libertad a través del análisis de esta carta, Señor, porque sabemos que no tenemos que andar esforzándonos para que se manifieste tu maravillosa gracia. No tenemos que andar haciendo arduas obras para que tu gracia se manifieste y quede en el nombre de Jesús todo manifestado de lo que ya se nos proveyó en la cruz del Calvario. En el nombre de Cristo Jesús somos justificados por tu gracia, somos santificados por tu gracia. Estamos completos en ti, maravilloso Cristo Jesús. Gracias por esta renovación del entendimiento. Gracias por la transformación de nuestra alma, porque cada día que entendemos más acerca de la obra terminada tuya, maravilloso Cristo, en la cruz del Calvario, podemos literalmente tomar posesión de lo que ya nos diste, y no tenemos que hacer obras, sino tomar posesión de todo lo que ya nos has dado en Cristo Jesús. Agradecidos por tu fidelidad, agradecidos por tu amor. Nos despedimos de cada persona que nos ve, que estuvo Patricia, que estuvo conectada, la maestra Maritza, y todas las personas que a lo mejor no tuve la oportunidad de ver sus comentarios o que están a través de otros grupos. No me aparecen a mí aquí conectados, no me aparecen inclusive sus comentarios, pero si usted de las personas que comentaron y no puedo ver sus comentarios, igual bendecimos sus vidas. Les decimos que acá tienen una familia en Cristo Jesús en Jalisco, México, y la persona que no haya recibido a Cristo en su corazón y nos vea de manera directa o diferida, haga esta simple oración para que usted pueda recibir la justicia de Dios en Cristo Jesús. Solamente decirle: Señor Jesucristo, yo creo que tú eres mi Señor, yo creo que eres mi único Salvador y que la obra consumada ya fue en la cruz del Calvario. Por eso yo te recibo en mi vida, en el nombre de Jesús. Te recibo en mi corazón y creo que ahora he renacido, he sido recreado y tengo la naturaleza divina. Soy templo del Espíritu Santo porque tú habitas en mí, maravilloso Cristo.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cada persona que esté ahí padeciendo una dolencia, una enfermedad, en este momento, póngase la mano ahí donde tenga el dolor y en el nombre de Cristo Jesús ahora lo declaro sano por la llaga de Jesús. Sano en el nombre de Cristo Jesús. Toda enfermedad, toda dolencia, le ordenamos que salga de ese cuerpo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaro los dones y el poder del Espíritu Santo, fe, milagros y sanidades en operación ahora mismo, reconstruyendo órganos en el nombre de Cristo Jesús, restaurando cada tendón, ligamento, hueso en el nombre de Jesús, restaurando y haciendo nuevo cada sistema y cada órgano en esos cuerpos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos despedimos y les recuerdo todos los viernes 7:50 de la tarde noche y los domingos a las 12 del mediodía estamos transmitiendo totalmente en vivo. Cristo les ama, a nosotros también, y recuerde, ya es bendecido en Cristo Jesús. Amén.